Buenas. Hola. Hola, A ver, hola. para que suba el volumen. Ahí está. Sí, yo también estoy viendo a ver si funciona acá más o menos. Denme un segundito, que se me cae todo. Porque estoy haciendo inventos ahí, que no me A funcionaron ver, todo este tiempo, o estoy con un celular ahí, que no es el mío normalmente, se así te que ve, se te ve. vamos a improvisar hoy. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí te escucho bien. Espera que suba el volumen. Bueno, mientras se van sumando todas las que estén, que le damos la bienvenida. A ver, ahí, A ver, ahí ahí parece está. que va. Ahí estamos, me parece. Cualquier cosa, si se desarma la torre que armé, Nos improvisamos vamos a dar nuevamente. cuenta. No Nos te vamos a preocupes dar que nos cuenta. vamos a enterar. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Vamos No, esperando ahí a que se unan, que voy viendo que se van sumando ahí. sí, Bien, estamos. acá tomando un matecito, con mucho Ay, un frío. matecito de media tarde, qué lindo. Muy bien. Pensé que ibas a tomar vos también. Mira, no me traje mate porque me desconcentro preparándome el mate y además si vieran todo lo que es el armado que tengo acá, o sea, tengo una mesa, tengo para sostener el celular, tengo una botellita de agua, tengo el librito para anotar. Estoy así como Tal cual. de equilibrista. Muy bien, muy bien. Bueno, pero esa es la expectativa de hoy, La de este verdad que sí. encuentro. ¿Cuánto hace que venimos preparando esto ya? Hace, bueno, perdí la cuenta un poco Sí, del tiempo, pero por lo menos una semana que venimos hablando de qué vamos a decir, que no, cómo vamos a preparar estos temas que además son súper candentes, nos aseguramos de sí, preparar cosas que surgen normalmente como dudas, ¿no? Que nos interpelan como usuarias digitales, que además también comprenden muchísimos rasgos de lo que es cómo nos manejamos a diario, cómo nos presentamos en la comunidad digital y poder combinar con nuestras expertise, que es un poco lo que nos llevó a pensarlo como un crossover desde el derecho y desde el psicoanálisis. Me parece que estaría bueno que claro. nos presentemos qué hacemos cada una y después arrancamos mientras. Dale, dale, buenísimo. Algo que te quería decir hoy es que una amiga que ahí se está conectando y saludando me preguntaba, che, pero ¿por qué crossover? ¿No están de acuerdo? Y yo le decía, no, pasa que vamos a debatir y vamos a aportar cada una desde su campo. Digo, pero no, no es que hay algo en términos groseros, digamos, que en lo que no coincidamos, no es que alguien va a estar defendiendo el acoso y, ¿no? Digo, el crossover justamente como un entrecruzamiento que permite pensar algunas cuestiones más, ahí donde la otra, no conoce o no sabe, digo, vos me has enseñado un montón de cosas en estos días que son de la brecha digital y que tienen que ver con cuestiones muy concretas que me parecen re interesantes, Sí, y que es además justamente también esto construir. creo que en la interdisciplina, ¿no? En la postura o en la contrapostura de dos estudios o de dos maneras de abordaje, un mismo tema puede tener lecturas distintas, que eso es un poco lo que apuntamos con el enriquecimiento de entrecruzar las miradas, lo cual no quiere decir que una esté de acuerdo y la otra en desacuerdo, pero sí, bueno, la expertise propia es lo que hace que de repente nos encontremos con cosas que seguramente en algunos puntos podemos llegar a plantear los opuestos. No, no dejemos cerrada la vía de pelearnos. No, Nos total. tenemos que pelear, ¿eh? Mirá que Mirá lo que estaban veníamos ahí los, fogoneando de que nos íbamos a agarrar de las mechas, ¿eh? ¿viste? Y pero eso convoca, ¿no? Era un poco la táctica. Para Era un ponerle un poco, poco de sabemos, sabemos. picante a la Es cuarentena. la sabemos. Sí, sí, tiene que haber algo de eso. Bueno, entonces nos presentamos. Mar, ¿te querés presentar? Me presento yo. Por supuesto, dale, adelante primero. ¿Arrancó? Bueno, mi nombre es Leonela, yo soy psicóloga, estudié en la UBA, soy psicoanalista, trabajo con orientación en psicoanálisis, por eso también la propuesta era una lectura desde ese lugar. Eh, bueno, trabajo en clínica y trabajo también en redes, ¿no? Más allá de que tal vez no estoy
apuntando siempre al análisis en cuestiones de redes sociales, es un ámbito en el que me muevo y algo logro percibir, entonces, bueno, mi lugar un poco se arma desde ahí, ¿no? Y bueno, claramente desde la lectura también de género y desde el feminismo, en la militancia que creo que se hace en todos los espacios, tanto micro como macro, sea una política pública o sea un espacio que se ocupa, ¿no? En lo pequeño, digo, no, me parece que tienen la misma importancia y que desde ahí también se traccionan los cambios. Así que me parece que está muy bueno abrir estos espacios. Por supuesto, total. Bueno, mi nombre es Te Marina, paso yo la soy la posta. presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. Además, soy abogada especialista en Derecho Informático. Mi interés o mi llamado, si se quiere, a lo que es el derecho informático y todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación y las mujeres, surgió a partir de mi experiencia personal encontrándome como una usuaria digital en 2012 vulnerada en mis derechos digitales y en mis derechos todos, a través de mi expareja, que difundió fotografías íntimas mías, haciéndose pasar por mí en las redes sociales. Me sentí absolutamente, más allá de conmovida en todo lo que era mi vida en ese momento, me sentí llamada a apuntar la órbita de estudio a un tema que no en ese momento, quizás hoy esté un poquitito más planteado como difundido, ¿no? O de alguna Sí. manera abordado, si bien siempre nos es poco, está ya mejor instalado, si se quiere, todo lo que tiene que ver con la violencia machista a través de Internet y la violencia machista digital, que son dos cosas distintas. En ese momento me dicen, Marina, se te escucha muy bajo. Bueno, se te escucha más bajito que Leonela. Tenemos Ay, una capaz porque tengo esto es que yo puedo hacer el por cambio. Si ahí. nos bancan, hago el cambio y me pongo los auriculares. Si amerita, Dale, repito dale, ponete cómoda. para mejorar la Sí, calidad. como quieras. Así que bueno, la cuestión es que nada, me sentí llamada profesionalmente y además personalmente a estudiar todo lo relacionado con tecnologías de la información y la comunicación y cómo esto impacta a las mujeres en Argentina, porque además no tenemos un derecho que responda a estas necesidades. Todavía la legislación es poca y nada. Y sí, ponete cómoda, gracias. Esto es un consultorio, ay, qué lindo. Voy a traer el diván y vamos a Total, empezar. total, Así que total. bueno, es un poco esa mi background, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a estar hoy también hablando de estos temas y haberlos estudiado casi por 8 años ya? Así que Un encantada para montón. hablar una punta solamente de todo lo que comprende nuestra relación con las tecnologías, que es, en este caso, la identidad digital, hoy lo traemos como disparador. Yo mientras me voy a poner los auriculares y voy a plantear esto como enganche inicial. El concepto de identidad. Arrancamos por ahí, ¿qué nos parece o qué desde nuestra órbita, una y otra, que comprende la identidad para las personas? Y de ahí directamente ya podemos pasar a lo que es la identidad digital. Pero me parece que es un buen disparador porque hay, no sé si realmente somos conscientes del alcance y la importancia que tiene el respeto a la identidad, ¿no? Ujú. Dale, vos mientras si querés ponete cómoda, Mari, si vas a cambiar Dale, a voy a los cambiar de auriculares. teléfono. Voy a cambiar de Y teléfono un también, segundito. Ahí dale, dale. te escucho Em, perfectamente. Sí, buenísimo. Bueno, y también proponerles esto que hablábamos con Mar, de que nos parecía que la forma más fluida tal vez era que puedan hacer preguntas o comentarios, o si quieren opinar algo abajo, en comentarios que lo puedan ir haciendo. Vamos a ir tomándolos en la medida de lo posible, y nos parece que está bueno que el intercambio sea de esta forma tan mucho más constructiva, ¿no? En el entre, como el crossover. Eh, bueno, como decía Marina, uno de los temas que estuvimos conversando era el tema de la identidad digital, sobre todo en relación a esto que ella me proponía pensar en torno al anonimato,
pero también, al menos de lo que estuve tratando de construir para proponerles pensar hoy, también pensar en estos temas que son como el perfil, ¿no? Que ahí se arma una cierta identidad, se arma algo que se quiere mostrar, una cierta imagen, que también eso, lo que charlábamos el otro día con Mar, era, bueno, ¿a qué fines también responde esto de qué mostrar y desde dónde, ¿no? Y bueno, la identidad justamente me parece que es un concepto que por diversos atravesamientos acá en Argentina nos toca muy de cerca, no solo por el derecho a la identidad, desde, ¿no?, desaparecidos y desaparecidas en dictadura, sino también por esta ley que siempre decimos que es nueva, pero van pasando los años y ya tiene sus años, que es la ley de identidad, ¿no? De que cada persona pueda definirse, de identidad de género, que cada persona pueda definirse con el nombre que quiera y como se siente, con la autopercepción que tiene. Entonces me parece que justamente la identidad tiene como una multivocidad muy importante en esta situación. Y bueno, poder pensar la identidad digital en estos términos y lo que comprende la brecha digital, cómo se construye una identidad femenina, una masculina, una identidad disidente, una identidad diversa en redes, me parece que es algo que está muy bueno poder empezar a abrir ahí y a pensar, ¿no? Parece perfecto. Ahora voy a hacer el análisis desde el derecho. Me desconecto y te vuelvo a pedir la Dale, invitación. dale, Dale. dale, te espero. Te A ver, a esperamos. ver, a ver. Acá va. Sí, un segundito, ¿eh? Bueno, ahí le esperamos a Marina un cachito que me vuelva a mandar la invitación. Ahí está, a ver. A ver ahora si me escuchan Muy mejor. bien. Ah. ¡Súper! Bien, bien. Bueno, excelente. Retomando un poco, sí, lo que estabas comentando que me parece crucial, ¿no? El derecho a la identidad como constitutiva de lo que ha sido la historia argentina, ¿no? Es una conquista a nivel legislativo hablar del derecho a la identidad, porque se le asocia principalmente a poder encontrar nuestros orígenes y tener certeza sobre nuestros orígenes, principalmente en el sentido de a ver, orígenes filiatorios, todo lo que tiene que ver con la Mm. familia, con la genética, con el árbol genealógico y demás. Esta misma idea de la identidad asociada con fines biológicos está también contemplada en el Código Civil, en lo que es la normativa macro o, digamos, marco de las relaciones civiles, de las relaciones cotidianas entre las personas. Es un poco la forma de ordenar, ¿no?, las relaciones entre las personas, el Código Civil, en muchísimas materias. Está específicamente previsto en el Código Civil con esta misma lectura, pero asociada a niños, niñas y todo el plexo de la franja etaria o de todas las personas comprendidas en la generación de la niñez, ¿no? Ajá. También en relación a poder esto y saber cuál es el origen biológico, poder tener un marco o un punto de contacto constante con la familia biológica como un derecho fundamental, como un derecho constitucional, etcétera. Ahora, en el plano de las relaciones sociales, bueno, sí, también, de las redes También. sociales, nos encontramos con otra versión de lo que es la identidad, ¿no? Porque lo que planteabas hace unos segundos, relacionado específicamente con la identidad de género, por ejemplo, que es una ley muy nuevita de 2012, que lo que propone es poder plasmar en el documento nacional de identidad la identidad autopercibida, la que se elige incluso para niñas, niños y adolescentes menores de edad. Eh, Ujú. Esto, si lo llevamos al plano de las redes sociales, se asocia un poquitito más, tiene una relación más directa con lo que es la identidad en sí, ¿no? En este plano físico y en el plano digital. ¿Por qué? Porque en las redes sociales elegimos la identidad que queremos tener. Ujú. En gran parte.
En gran parte. Y cuando digo en gran parte, me refiero a, o tiene sentido desde el lugar en el que no solamente nuestra identidad digital está construida por lo que cada una de nosotras y nosotres ponemos sobre la mesa, ponemos de información, damos los datos al resto de la comunidad. También está conformada por lo que el resto de la comunidad digital dice de nosotras, de nosotres. Eso es la identidad digital. Tenemos, además, no solamente exponer información o elegir información, sino también lo que surge de nuestra huella digital, de todo lo que vamos entramando a lo largo de nuestra actividad en las redes sociales o en el plano virtual. Entonces vemos que tiene un montón de fuentes distintas la identidad digital para nosotras. No es simplemente lo que decimos que queremos ser o lo que decimos que somos. Sí, pensaba también en esto que me parece que es fundamental en este sentido, que vos decías, señalabas esta palabra, ¿no? Lo que elegimos, como entre comillas, ¿no? Que algo de esto también tiene que ver con una decisión y con un consentimiento de compartir o no compartir, ¿no? Y esta Totalmente. situación que vos relatabas, que es tan repetida, hay algo ahí que no se consiente o hay información, ¿no? Que circula por otros espacios que no tienen que ver ya con nuestra responsabilidad o con nuestro decidir, ¿no? Pienso también en esto que pasa cuando ponemos a aceptar en las condiciones de privacidad, ¿no? De qué pasa con nuestra información ahí. Después, no sé, me ha pasado que te llama alguien, mirá, no, porque apareció tu número en la lista de no sé qué, entonces te quiero ofrecer tal servicio. Digo, ¿no? Hay mucha información ahí que también se vende, ¿no? Que se venden realmente los datos y que, bueno, que en eso queda por fuera de lo que puede ser nuestra decisión de que sí, que no, bueno, que digo, ¿no? Y que también esta idea me parece de que las redes sociales son gratuitas, es algo que hay como que ir resquebrajando, porque todo el tiempo estamos subiendo información, subiendo datos, qué hacemos, qué nos gusta, ¿no? Este redireccionamiento de la publicidad, eso que se hace de, por ejemplo, proponer un recital de tal banda en tal ciudad porque se sabe que tiene tantas reproducciones en YouTube. Digo, ¿no? Hay ahí un intercambio y algo que se da. Digo, no es que nos dan los servicios gratuitos porque nos quiere un montón Facebook, nos aprecia, entonces nos regala servicios. Digo, ahí realmente hay Total. un intercambio que tiene que ver con nuestra información y no es solo, ¿no? Porque muchas veces se dice, pero ¿qué les va a interesar de mí, en particular de mí? Sí, claro, pero el tema no sos vos como única usuaria o usuarie, sino que tiene que ver con realmente una red, una comunidad y un saber sobre esa comunidad que bueno, que después sirve a otros fines, que después desconocemos, porque también eso queda en otro plano, ¿no? Total. Y ahí nos damos cuenta del valor de nuestra identidad digital, porque si no tuviese valor, todos estos datos que estamos brindando gratuitamente, que estamos brindando hasta, ¿se puede hablar de consentimiento cuando no se entiende algo? Ajá, Ahí está justamente una de las cuestiones medulares con este tipo de debates, ¿no? Si yo no conozco, por ejemplo, mis derechos, ¿puedo dar el ok válidamente entendido como tal? ¿Puedo aceptar algo que no entiendo? Eh, el valor de la identidad, en este caso, cuando tiene que ver con los datos personales que propiciamos, por ejemplo, en esta aceptación de términos y condiciones para utilizar una app o para descargar cualquier servicio digital o lo que fuese y utilizarlo, también entra o hace entrar en juego lo que se llama en el plexo de derechos digitales, que estaría bueno también que lo podamos al menos tirar como un disparador, que es algo muy nuevo, nada ajá, explorado en Argentina. La Fundación trabaja muchísimo en esto hace como un año y medio, hablar de los derechos digitales. Uno de ellos es el derecho a la autodeterminación informativa. La ajá, autodeterminación informativa tiene que ver con poder tener control efectivo sobre la información que se da de cada persona, pero la titular ajá. que tenga control, no el resto que tiene poder, ¿no? Y saber, además, qué información se está dando sobre una, qué información se trata, tiene mucho que ver con los datos personales, etcétera. Y cuando no sabemos de qué trata, no podemos dar el consentimiento. Es lo mismo que entrar a ciegas a una habitación y decir, bueno, vos la recorriste a la habitación, vos quisiste, sí, pero yo no sabía qué había adentro. Entonces no me pueden arrogar una responsabilidad
sin conocimiento previo, ¿no? Ajá. Sí, y en esto, ¿no? Es crucial esta idea que hablábamos el otro día, como para proponer hoy en torno al anonimato en las redes. A ver, se corta un poquito, Mar, o no sé si es mi conexión. Yo te veo bien. ¿Vos me ves a mí bien? ¿Me Ah, escuchan? se entrecorta un poquito, pero sí, sí, ahí Bueno, continúa. cualquier A ver. cosita hablo más despacito, más lento, para que no se Pensaba, pierda el mensaje. claro, eh, pensaba en esto del anonimato y de cómo está relacionado, ¿no? Bueno, a que pareciera que incluso en el anonimato hay datos que no se dan, ¿no? Y que también eso forma parte del universo de cosas que desconocemos, porque, ¿no? Ahora lo más usual de escuchar es la IP, ¿no? Pero tal vez hay un montón de otros datos que se dan, ¿no? En esta interacción en Internet que tampoco conocemos. Ah, buenísimo, ahí dicen que se escucha perfecto. Bárbaro, bárbaro, genial. Cualquier cosita igual me van diciendo y yo de última recorro, voy encontrando el lugarcito, no tengo problema. Lo que, Buenísimo. lo que comentabas del anonimato está bueno porque el anonimato se ve o se entiende de alguna manera como, bueno, dependiendo, ¿no? De qué visión lo tomemos o cómo lo abordemos. Se entiende como si fuese una salida, sí, válida, para poder evitar persecución, por ejemplo, en las redes sociales, para poder evitar formas de embates o de ataques, tanto de las órbitas que tienen poder, ¿no? Para la persecución, llámese el Estado. Imagínense más que nada en gobiernos o en países donde tienen gobiernos autoritarios, donde se persigue a las personas por sus Mm, ideas, ¿no? Las redes sociales, entendidas como un plano en donde se vuelcan ideas por sobre todo o se vuelcan contenidos, eh, estoy leyendo los comentarios, se vuelcan contenidos, parecería que fuesen en algún punto para un montón de colectivos realmente espacios de riesgo. Entonces se entiende el anonimato como la salida válida para poder expresar ideas sin ser reconocible. Ahora, tenemos que diferenciar muy bien el alcance del anonimato. Por un lado, diferenciar cuál es el anonimato óptimo y por otro lado, diferenciar cuál es la versión de anonimato que podemos hacer uso nosotras, por ejemplo. ajá, El anonimato en sí, en lo que es el anonimato digital, me parece que es importante empezar por delinearlo, por el lado de que tiene que ver con tecnicismo, tiene que ver con el uso de redes o el uso de canales a partir del cual, teniendo algún tipo de conocimientos de informática, podemos hacer que los datos personales detrás de la creación, por ejemplo, de esa cuenta, sean irrastreables. No es simplemente el anonimato, entendido como no pongo foto y no pongo nombre, no es mm, anonimato. Eso es fácilmente rastreable. Entonces tenemos una concepción errada de lo que nosotras creemos que nos protege, porque en realidad no nos está ajá, protegiendo no identificarnos activamente en las redes, sino que tendríamos que aplicar otro tipo de mecanismos que en general, por la brecha digital de género, que es un concepto que está bueno también que abordemos, que tiene que ver con la diferencia o la desventaja en que nos colocamos las mujeres en la manipulación de las tecnologías de la información y la comunicación, porque no las conocemos, porque son medios de producción y en general siempre estuvimos relegadas de los medios de comunicación a nivel histórico, ¿no? Desde toda la vida, de los mm. medios de comunicación, no, de los medios de producción y de toda la Los de vida. comunicación también. También, Los de fascinó. comunicación también. Sí, pero es así. Tu inconsciente tiene mucha razón. Fue, Porque realmente, o sea, yo miraba esta nota que habías compartido, que viste, creo que es una nota que vos viste, sobre el porcentaje de dominios que están en poder de mujeres a nivel nacional en Argentina, y es un 25%. Bueno, y tener los dominios, ¿no? Webs, quiere decir también qué llegada podemos llegar a tener o qué uh-huh. contenidos pueden llegar a circular que puedan estar en nuestras manos, ¿no? Digo, pasa lo mismo con los medios, porque justamente el otro día estuve buscando cuáles medios eran feministas y compuestos por
mujeres en su mayoría o por diversidades identitarias, y no son la mayoría ni cerca, creo que hay muy poquitos, y que también eso tiene que ver con la distribución de los recursos, ¿no? En esta brecha de género, que Exacto. como conversábamos el otro día, tiene que ver con esta división sexual del trabajo, ¿no? Donde aparecía, que ya la reconocemos, pero lo vuelvo a decir, que es esta división en relación a las tareas de cuidado por parte de las mujeres, ¿no? Lo que es el hogar, las personas mayores, los niños, niñas, ¿no? Las tareas de cuidado y también, ¿no? Que estas profesiones que también se relacionan con esto, que son la enfermería, la medicina, la docencia, la maestra jardinera, ¿no? Que también está la psicología, digo, hay El profesiones que tienen que ver derecho, con eso, tal cual, el derecho de familia principalmente, ¿no? el derecho de familia. Las relaciones vinculares son de las abogadas, los abogados no, ¿no? Los abogados van a penal, van a Claro, administrativo, van al poder. Nosotras vamos con los problemas de base y principalmente claro, con estas cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, ¿no? total, totalmente. Sí, 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 sí. y esto que plantea justamente, de, por ejemplo, la poca presencia de mujeres titulares de dominios web, para quienes no lo conocen, al término técnico, el dominio web es el .com, es el .org, ¿no? Cada sitio web tiene que tener una titular o un titular detrás, y nosotras las mujeres estamos en un 25% solamente de quienes somos titulares del todos los sitios web en Argentina, ¿no? Los registrados, los oficiales. Entonces nos damos cuenta acá también, a su vez, de lo poco, el poco valor que consideramos que tiene presentarnos formalmente en la comunidad digital. Porque una cosa es usar una red social, que la tiene cualquiera y que además tampoco tiene una precisión, si se quiere, suficiente para mostrar lo que somos o, o qué ofrecemos o qué queremos dar a la comunidad profesionalmente, a nivel ideas, ¿no? También tiene muchísimo que ver con el, a ver, de alguna manera, con la entidad o la jerarquía, ¿no? Que creemos que tenemos. Bueno, los sitios web no son usados normalmente, ni por las mujeres, ni por, en general, por ejemplo, el plano del activismo feminista. Siempre se usan las Mm, redes, vamos a lo informal. Acá también hay una cuestión de claro, división del trabajo, formal versus sí. informal. Tal cual, y es esto también que tiene que ver, ¿no? Lo formal o lo informal en relación a lo técnico, ¿no? Estas carreras técnicas, sistemas, ¿no? Ingeniería, Tal que cual. tienen que ver con este palo como sería lo masculino, ¿no? De la máquina, de la empresa, del mundo público, ¿no? Y todas estas tareas de cuidado del universo más de lo privado, ¿no? Que ahí me parece que está muy interesante poder pensar las redes porque justamente están como en un lugar diferente. Son lo público, son lo privado, ¿no? Hasta dónde es privado, hasta dónde se mete lo público, ¿no? Pero creo que sí, coincido con vos en esto fuertemente, de que hay algo ahí de lo informal que caracteriza como a las economías feministas o a las circulaciones feministas, que bueno, que también es algo que tenemos que repensar, porque bueno, también para llevar la militancia y para pelear por los derechos es Exacto. necesaria una espalda de recursos y de poder compartir otro tipo de información, ¿no? Si esto está callado o si es un Tal cual. 25%, convengamos que no llega a representar ni a la llegada de la comunidad, ¿no? Y nuestra identidad digital también tiene que ver con un sitio web, porque no es lo mismo que estemos utilizando las redes sociales, este plano informal, para darnos a conocer o para expresar nuestras ideas o para trabajar, que tener un sitio web, que sabemos que es lo primero que va a ir a buscar, por ejemplo, un futuro o una futura empleador o empleadora. Van a ir a ver cómo nosotras nos hemos desenvuelto hasta ahora, dónde están registrados nuestros antecedentes. No es lo mismo tener solamente Instagram con fotos de la familia, ¿no? Esta identidad digital que no estamos teniendo en cuenta como a la hora de decir quiénes somos. Y quiénes somos en el Mm. plano virtual también comprende un sitio web. Y lamentablemente, con esta idea de la brecha digital de género, sentimos que el sitio web es para no, para quienes entienden de esto, nosotras no tenemos nada que ver, nosotras no sabemos ni cómo se registra, no sabemos Mm. programar, estamos fuera de lo que es el entramado de la economía digital actual. Estamos afuera y cómo hacemos para penetrar este
grueso que parece que es un bosque, que no sabemos cómo, Oscuro. oscuro, Oscurísimo. feo, que comprende a los varones. Algún varón va a venir a tirarnos de la mano y conducirnos, ¿no? A través Sí. de las adversidades de las tecnologías. Cambiemos esto, porque somos usuarias digitales 24/7. Apropiémonos de los medios digitales, es un poco la idea. Volviendo al tema del anonimato, esto del anonimato superficial, que es no poner mi nombre, no poner mi foto, que creemos que además nos garantiza ser irrastreables, algo que es una falacia, versus justamente la utilización de mecánicas que sí tienen complejidades informáticas o a nivel tecnológico, pero que definitivamente nos permiten de forma total tener o obstaculizar un poco la llegada hacia nuestra identidad física, quién está detrás de esas cuentas, ¿no? En este sentido, me parece importante también hablar del anonimato como forma de libertad de expresión. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué sentimos cuando no nos pueden reconocer? ¿Qué nos habilita el que no nos pueda reconocer? ¿En qué punto nos desinhibe el que no se nos pueda reconocer? Me parece que es más quizás una órbita tuya que mía, y después yo engancho con lo que creo al respecto. Ajá. Sí, me parece que ahí al menos propondría pensar dos cosas. Una en relación a esto que se polariza tal vez como poder pensar la realidad y la virtualidad, ¿no? ¿A qué habilita esto en un campo virtual el no saber quién dice, ¿no? ¿Qué habilita? Decir, habilita que no nos respondan qué, ¿no? Habilita no encontrarnos con qué, ¿no? Y también en esto, digo, es algo bueno, que probablemente vayamos a retomar en un ratito, pero esto que decíamos de bajar a la realidad el tema de la virtualidad como delitos, por ejemplo, informáticos, que sí son denunciables, digo, ¿no? No son las únicas vías las virtuales, cuando este campo, esta esfera de la comunidad, también tiene que ver con legislaciones y, bueno, estos derechos digitales que vos mencionás y que seguro nos vas a contar más. Pero digo, esto también forma parte de nuestra esfera, ¿no? De lo íntimo y de nuestras relaciones, ¿no? Hay algo ahí de lo que se gestiona en los vínculos sociales que también tiene que ver con una legislación que está por fuera. No son las únicas opciones bloquear, restringir, ¿no? Borrar, poner en la lista de no sé qué de la compañía de teléfono. Digo, esto, ¿no? Y por otro lado, me gustaba como la idea de poder introducir acá, para ver si también sirve como un disparador, una idea un concepto, ¿no? Más bien que es del psicoanálisis, que es la idea de realidad psíquica, ¿no? Que Freud Qué muy bueno. lúcido presenta como una forma de poder comprender, digamos, o acercarnos a que cada quien, ¿no? Elabora una realidad de lo que padece, de cómo lo siente, de qué percibe, que no importa con esta realidad que siempre se dice como realidad objetiva, la realidad que está por fuera, la realidad comprobable, ¿no? Que hay algo de esta realidad que forma parte de nuestra realidad, ¿no? Que no importa si alguien está alucinando con algo, esta persona lo está padeciendo porque para esa persona es real. Digo, y en esto, ¿no? Poder pensar cuál es el impacto psíquico de estas situaciones que se suelen dar en redes, tanto como el acoso, tanto como, no sé, los insultos, ¿no? Las provocaciones, digo, pensaba sobre todo en esta situación que se dio estos días en relación a Michael Bublé y Luciano Ay, yo anoté Lopilato. el mismo tema, lo anoté para Sí, traerlo hoy. bueno, seguramente, Sí, ¿no? Vamos a sí. poder pensar muchas cosas en torno a esto, que es como justo súper actual de lo que pasó estos días, Sí, y pero que muy me parece que demostrativo también, de esto que estamos hablando. O sea, es icónico total. en el tema, sí. ¿Cómo lo viste, Mosmar, a este tema? Eh, lo vi un disparador de cosas interesantes, de varias cuestiones. Principalmente lo hilé con scratches, ¿no? Con la idea de la visibilización del machismo a través de las redes sociales y cómo se constituyen una catarata para bien, para mal, para visibilizar en definitiva lo que sea, y cómo responde también no solo la persona que está
digamos, en el foco del escrache, palabra que terminó, que no me gusta. Desde la Fundación planteamos muchísimo versionar esto, ¿no? Del escrache, pasarlo a hablar de visibilización machista. No hablemos de escrache porque es peyorativo, el escrache se entiende como algo negativo, propio de las locas, uy, lo quemaron. No, Ajá. no, Sí, y lejos está de esta función más bien de hacer cargo de algo que el otro hace. Digo, no es tal cual. escrachar como una deformación de lo que sucede, sino como implicar al sujeto en esa situación de lo que hace o de lo que hizo, ¿no? Y en esto me impactó muchísimo el grado de violencia que se veían en pocos segundos, ¿no? En estos videos que se compartían, como también con desconocimiento de que eso estaba ahí, me da la sensación, ¿no? Dentro de las lecturas posibles. A mí me gusta, mira, voy a hilar con algo que se me vino a la cabeza, algo que leí hace mucho tiempo, que es la etimología, ¿no? La raíz de el sentido de la palabra escrache, que Ajá. viene del griego, y tiene una relación con, no voy a pronunciar lo que no sé, pero bueno, viene de una palabra griega que se refiere a la cáscara de la nuez cuando se la Ajá. rompe y adentro está la nuez, ¿no? Sacarle la cáscara al fruto que está Ajá. cubierto por esa coraza dura, impenetrable, difícil que le protege. Entonces digo, si escrache tiene que ver con sacar la cáscara de protección, entonces estamos hablando efectivamente de que hay una coraza o de que hay un escudo que protege otra cosa, que es el corazón, que es la realidad o que es el objetivo, ¿no? Acá me parece que está bueno hacer este paralelismo, volver a la etimología de la palabra escrache y no tomarlo como algo negativo, porque en general se dice esto, el escrache, lo mataron, pum, pam, pam. Sí, No, en sí, realidad sí. estamos quitándole la coraza, ¿no? Estamos Ajá. descubriendo cuál es el fruto dentro. Y el fruto dentro, en un escrache o en una visibilización machista, es justamente un varón que ejerce violencia machista. Y tenemos también que internalizarlo como algo que empiece a tener una connotación positiva para nosotras, porque muchas tenemos miedo de visibilizar la violencia machista. Tenemos miedo de sacarle esa cáscara al agresor, ¿no? Que lo protege, que lo oculta, que de alguna manera lo hace impune. Y las redes sociales son un plano que se ha tornado, por suerte digo, me parece que es un canal idóneo, se ha tornado en el lugar o en el plano más usual. Entonces, con lo que pasó con Bublé, que me parece que deberíamos nombrar el caso Bublé y quitar a la mujer del medio, ¿no? También esto, usar las palabras correctamente como para dotarlas de fuerza. Con el caso Bublé, me parece que lo que ocurrió fue justamente una reacción de la sociedad, de la comunidad digital, observando, pero bueno, tuvo un correlato de un ataque indirecto a ella, ¿no? Y esto creo que también Ujú. es algo que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando en pos de ayudar devienen estas consecuencias no queridas? Sí. Y cómo las redes sociales también fogonean que todo el mundo empiece a opinar. Entonces, ¿cómo regulamos esto como comunidad digital? Ajá. Sí, pensaba en esto que decías de la cáscara de la nuez, como esto que se arma en protección, ¿no? De un varón que ejerce violencia, ¿no? Que es como un velo que se hace de algo que no se habla, de algo que no se puede decir, de que él es buen tipo, de que él es un laburante, de que es mi amigo, yo lo conozco, no haría algo así, digo, El bro, no, yo te bro, banco en todas, bro. yo te banco, te arruinaron la vida con esto, ¿no? Digo, que hay algo Yo te ahí. conozco hace 15 años, bro, sé el tipo de hombre que sos. Bueno, Tal cual, tal cual. Bueno, todo ese correlato que se hace socialmente para encubrir que detrás pasa otra cosa, ¿no? Que en este corazón de la nuez, en realidad lo que se dice es otra cosa. Digo, bueno, sí, todo lo que vos quieras. No sé si siendo bro te vas a enterar del tipo de violencia que ejerce dentro de una pareja, por ejemplo. Digo, exacto, también es una falacia y tampoco se conecta. Digo, exacto. pensaba en esto del velo, como cómo se arman estas tramas de protección, incluso también en redes, porque también lo he visto, ¿no? Te banco, bro,
para seguir recubriendo este tipo de violencia machista. Digo, ¿no? Cómo ahí el patriarcado ejerce conexiones y arma, ¿no? Mediante estos ejecutores, ciertas protecciones, ¿no? Que pensando de nuevo el anonimato, hay algo ahí que permite, hay algo que imposibilita, y que también, bueno, en esta situación de esta comunidad que reacciona, ¿no? Ante señalar que ahí había, digo, no solo fue en una instancia, creo que encima fueron dos, ¿no? Empezó con esto de los empujones de Bublé y después te voy a matar, digo, que difícilmente esto era algo casual, digo, ¿no? Pero también me parece interesante poder pensar que ahí, bueno, también están los tiempos de ella y, bueno, que podamos escuchar también lo que pasa ahí con eso, porque yo digo, ¿qué pasa con ella si estamos generando esto no de acusarla, porque salió también esta situación, ¿no? De dale, date cuenta, digo, bueno, a ver, necesitamos también ahí herramientas para poder escuchar que es difícil poder reconocer este tipo de situaciones en una pareja, ¿no? Que a veces no son vistas, ¿no? Por la situación, por la persona que vivencia esta situación y que lleva su tiempo. Digo, ¿no? Ahí también hay algo que tenemos que pensar, que preguntar, que entender, bueno, que acompañar también un poco a ver qué pasa. Digo, ¿no? Yo creo que lo que pasó con el caso Bublé, me parece que fue una dinámica de visibilización machista distinta de la normal, porque en general quien opta por la visibilización de su agresor es la propia víctima. En este caso, la víctima no optó visibilizar a su agresor. Vamos a darlo por entendido que acá hay una situación de violencia doméstica, por más sutil que sea la violencia doméstica, parecería que está instalada, ¿sí? No estamos hablando de golpes, no a ver, abramos el juego a la contemplación de todos los tipos de violencia que se contemplan en la ley, ¿no? Desde la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia de todo tipo. Doméstica es un tipo económica, también, una modalidad económica. Hablemos en general, no hablemos de la violencia física. Suponiendo o hipotetizando que en este caso está presente, la víctima no eligió decirlo, lo eligió el resto, el entorno. Que por un lado puede ser un gran punto de partida para ella, tanto para salir de esa situación como para sentirse con apoyo suficiente para quebrantar algo de esa estructura, o puede ser una revictimización, puede colocarla en un lugar peor de donde estaba. En este caso, hace unos segundos comentó una usuaria que nos está escuchando algo que me pareció interesante. ¿Cuál es el límite entre la visibilización y la persecución del agresor, ¿no? O el escrache y la persecución del agresor. Me pondría a pensar o reformulo así como en contrapartida. A ver. ¿Es necesario que tengamos en cuenta cuándo se lo está persiguiendo y cuándo es una visibilización de nuestro agresor que ejerce violencia contra nosotras? ¿Es algo que tenemos que estar resguardando? A ver cuándo empieza a ser persecución. ¿Realmente nos vamos a colocar en un lugar de hacer, pero hacer en la medida que no sea tan grave? ¿Hasta dónde tenemos que cuidar? ¿Hasta dónde cuidamos la imagen de quien, obviamente, atenta contra todos nuestros derechos? ¿Nos corresponde? Lo dejo como una pregunta. Ajá. Sí, me parece que es interesante poder plantear esto, ¿no? Porque de una u otra forma nos suele pasar dentro del feminismo que empezamos a pensar cómo cuidar, ¿no? Tenemos un vicio ahí con cuidar a los otros. Y digo, bueno... Y proteger a los agresores, que no sea tan grave, que pobre no le quite el laburo, quiero hacer un par de cosas, pero no tantas. Quiero denunciarlo, pero que esto no le afecte en su vida diaria. No, sí, no, tal cual. Eso es re frecuente, digamos, a la hora de poder tomar alguna acción o alguna acción legal, eso es muy frecuente, ¿no? En lo que se plantea. Pero digo, esto tenemos que estar atentas a poder observarlo y a saber que es algo que nos constituye. Digo, no podemos negar que algo de esto hay, ¿no? Digo, me parece, esto me hace pensar en esta crítica que se suele hacer sobre los modos. Ay, pero ¿de qué modo las feministas marchan? Porque si van en tetas, ay, qué damiselas degeneradas. Digo, bueno, a ver, ¿por qué no estamos en ese nivel de debate? A ver, si todavía hay femicidios,
los modos me parece que son un universo simbólico que ahora no es lo urgente, ¿no? Que sí merece su debate y su cuestión, pero digo, si ahora estamos en el plano de lo real, de lo físico, de los golpes y los asesinatos, digo, bueno, ¿no? Los femicidios, digo, bueno, me parece que los modos no son lo urgente ahora como para ponernos a pensar, y me parece que siempre aparecen como un obstáculo, ¿no? Como con esta intención de obstaculizar y de poner en cuestión cómo hacemos las cosas y que deberíamos hacerlas de una forma civilizada, femenina, ¿no? Que suena mucho Claro. ese discurso, Es que en ¿no? realidad deberíamos hacerlo Dócil. en una forma que no altere lo que el varón construye para nosotras, ¿no? La forma habilitada versus la forma prohibida, la forma permitida, que es la que al varón no le quita el lugar que tiene. No, no, no. Creo que esto es importante que lo pongamos en jaque también, ¿no? Que apuntemos a desguazarlo, porque en definitiva hacer, pero hacer como quiere el varón como concepto genérico, ¿no? Hacer, pero hacer como quiere el varón. Si no, está mal hecho o está hecho en exceso, en abuso de un derecho. En abuso de los derechos es lo que a nosotras nos propicia un comportamiento machista. Entonces, empoderarnos también y legitimar esta cuestión me parece que es crucial. Y decir, nosotras tenemos modos que no son los históricamente impuestos a nosotras por el varón. Entonces, Ajá, sí. ¿de qué manera podemos llevarlo sin culpabilizarnos? Porque también hay una cuestión importante de la regla aprendida y de la transgresión a esa regla, ¿no? Qué mal que las feministas nos ponemos en tetas. Hay algunas que son feminazis. Basta con eso. Somos todas mujeres que reclamamos respeto por los derechos, nada Derechos más. básicos, derechos humanos. Digo, no, pero fíjate que ahí lo que estás diciendo es esto del varón, ¿no? Como una, como el nombre del criterio, ¿no? La voz de la razón, la voz de la autoridad, del padre que ordena, digo, ¿no? Que ahí, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo lo vas a decir así? Esto, ¿no? Digo, que viene a ese lugar construido de cierta forma. Digo, cuando vienen los planteos de cómo se hace algo, ¿no? De los varones en especial, digo, vienen sostenidos desde cierto lugar que se arma pensando en que su voz es la verdad, que es distinto al lugar en que nos posicionamos al hablar nosotros. Digo. Exacto. Eh, es distinto, ¿no? Y ahí aparece esto de la culpa y de qué decir y de cómo decir, y eso es algo que me parece que vamos a tener que seguir pensando en cómo replantear esta cuestión de la culpa, porque es digamos, es el enganche perfecto para seguir, ¿no? Esta opresión patriarcal, de género, machista, ¿no? Nos enganchan ahí, digo, nos enganchan la culpa, no lo tendrías que hacer así, no te está yendo de mambo, digo, ¿no? Que me parece que ahí Fernanda estaba preguntando que su analista le dijo dónde termina el escrache y la persecución al violento. Yo me preguntaría de por qué esa es la pregunta. Digo, ¿no? Que por qué esa es la pregunta y por qué no podríamos estar ahí pensando que esto aparece en pos de qué. Digo, ¿no? De un sistema que no funciona, un sistema que no da respuestas, un proceso judicial que es terriblemente violento, de nuevo, para las mujeres que transitan situaciones de violencia. No sé, me parece que no sabemos decir dónde termina, pero sí me parece que lo podemos leer ahí como un síntoma o una respuesta de algo, ¿no? Algo que construye un sentido de algo, ¿no? No sé ni siquiera si se podría pensar en términos de persecución. Me parece que eso ya es darle como este tinte machista, ¿no? Pensar en persecución de un agresor, digo, porque no estamos en posición, a ver, no estamos en posición de autoridad como para perseguir a alguien si estamos siendo víctimas de violencia. Y además Creo que ahí hay un punto. no tenemos herramientas para perseguir al nivel que nosotras sí somos perseguidas, ¿no? No tenemos un sistema que nos acompañe tampoco. Básicamente vamos a la guerra con una cuchara y cuando nos ponemos en esa idea de estamos yendo a la guerra con una cuchara, porque hacemos lo que podemos en la medida de lo que también culturalmente se nos permite, porque después llegada la situación, las perseguidas, por haber perseguido somos nosotras. Nunca el perseguido final es el agresor, ¿no? Después nosotras tenemos que encarar toda una instancia de un sistema que nos
revictimiza constantemente, de que nos excluye. Entonces, Sí, realmente sí. perseguimos, digo, en la balanza entre la experiencia nuestra como a ver, como, sí, mujeres que visibilizamos versus el agresor visibilizado sigue estando en ventaja, porque el sistema entero le responde bien, a nosotras Claro, no. digo, pensando, por ejemplo, el caso de Calu, ¿no? Que ella denunció, fíjate que dije el caso de Calu, el caso de D'Artés, digo, ¿no? Caso de Artes. Donde ella ahí denuncia, ¿no? Que había un exceso, que había cosas que no le habían gustado, cosas que no eran consentidas, y sin embargo la persecución fue a ella. Digo, Exacto. hubo notas, qué sé yo, pero después hasta que no pasó lo de Telma, incluso pasando toda la declaración que hace Telma pública, donde expone su intimidad, donde expone, ¿no?, su persona a un grado, ¿no?, inconmensurable, digo, incluso ahí había cuestionamientos de que lo que decía era mentira, de que estaba fabulando, de que cómo se acordaba, digo, eso para mí forma parte de esa persecución. Digo, ¿no? Yo no sé si a D'Arte le estaban diciendo en pleno canal, D'Artés, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué pensaste? ¿Por qué hiciste eso? Ahora vos, que sos, digo, no aparecen esos cuestionamientos, ¿no? No, Incluso, no. digamos, la impunidad con la que corrió, y siendo un caso muy mediático, que fue, se quedó en Brasil, se pudo poner allá cómodo, ¿no? Puso un Que lo abogado que hable por él puso un abogado. con poder machista suficiente para justamente hacer frente a, simbólico incluso, ¿no? Oh, burlando, wow, ni loca me meto con él. No, todo hay un armado espantosamente machista desde la respuesta del agresor visibilizado. Y ella, que además me parece, digo, como disparador también enlazando con esto de la identidad, habilita la instancia del Me Too en Argentina, ¿no? Del yo lo viví a esto. Mi primer abuso, hashtags que surgieron en las redes sociales Sí. a partir del caso súper valioso de una mujer que se animó a hablar y se expuso. Entonces, como también en un montón de situaciones veríamos o podríamos llegar a ver más facilitado este proceso si, por ejemplo, lo hubiésemos hecho de manera anónima, ¿no? Una cuenta que no se llama con el nombre de la víctima, pero visibiliza y tira. Ahora, mi pregunta, siempre que hablo del anonimato con perspectiva de género, tengo mi respuesta, pero la tiro para compartir, a A ver si ver. estamos en la misma línea, es una mujer que necesita expresar sus ideas y ejercer el derecho a la libertad de expresión, si es anónima, entre comillas, si no trae consigo su historia, su nombre, su familia, todo lo que vivió, su experiencia y además también, obviamente, una identificación de todo esto que estoy hablando como elementos que son aislados, pero en realidad constituyen la identidad, si no trae su identidad y la pone sobre la mesa como fundamento de todo lo que quiere decir, ¿realmente está ejerciendo la libertad de expresión? Una anónima, una anónima sin historia, sin nombre, sin experiencias, sin detrás todo lo que constituye su ser, su persona. ¿Ejerce la libertad de expresión realmente si tira ideas al aire? Esto me parece que con perspectiva de género lo tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la importancia de ser nosotras las portavoces y no tener una cuenta que es irrastreable pero que dice cosas. No es lo Ajá, mismo. bueno, en este sentido me parece muy importante esto que vos me contabas el otro día, del empoderamiento a partir de poder compartir herramientas, ¿no? Y disipar un poco este bosque que aparece oscuro, donde no conocemos nuestros derechos y nuestros derechos digitales, porque también suele haber mucho temor, ¿no?, a la represalia, a la contradenuncia, porque me parece que en ese punto es donde no conocemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Lo que podemos hacer en términos incluso legales, digo. Eh, Porque digo, no, bueno, vos podés hacer esta denuncia y después entonces, digo, no, que ese universo también tenemos que habitarlo y compartirlo y empoderarnos para poder ver qué hacer ahí. Y algo que me Total. parece que está bueno pensar en esto que yo decía de este universo simbólico y del anonimato, es que ahí en el anonimato y ahí en la identidad hay alguien y hay un nombre
¿no? Y pensando en esto de poder hacerse un nombre en redes, ¿no? Un perfil, armarlo, digo, ¿no? Estos memes que aparecen, mi perfil en Facebook, mi perfil en LinkedIn, ¿no? El perfil serio, el perfil, digo, ¿no? El nombre Tal ahí, cual. y el peso que tiene eso, ¿no? No solo en redes, sino la valoración que hay del nombre de una mujer y del nombre de un varón, ¿no? Cuidar el nombre, que no aparezca, que el escrache, digo, ¿no? Es un ataque directo ahí a esto que aparece con gran diferencia del valor simbólico del nombre de los varones, digo, ¿no? Ensuciar el nombre. Digo, ¿no? Totalmente. Para lo cual las El mujeres, honor del varón. el honor, ¿no? Que parece peor que si te metieran una denuncia, ¿no? Que algo de esto que haces salga a la luz es peor que incluso una denuncia que, bueno, siempre se pone en cuestión, ¿no? Eh, Exactamente. pero, y otra cosa que me parece que está buena poder pensar ahí es en esto del anonimato y de la libertad de expresión, una mujer que tiene que recurrir a eso para poder ser escuchada, digamos, o para poder decir, digo, también ahí eso, el anonimato ahí quita el impacto psíquico y las consecuencias que tienen este tipo de acosos, por ejemplo, el digital, digo, ¿no? Porque siempre se dice, uy, a ver si hay pruebas, no tiene que haber pruebas concretas, chat, mensajes, fotos, IP, no sé, metadatos, lo que sea. Y digo, y ahí el impacto psíquico que un delito informático, un delito digital en términos de género tiene, es muchísimo, es altamente traumático. Digo, ¿por qué Total. eso no es considerado como una prueba concreta? ¿No? Si esto apunta a la historia de esta persona, apunta al futuro de esta persona, porque hay algo ahí en redes que queda, digo, que no hay a quien remitir como fuente final para que lo saque, ¿no? Hay algo que se replica. ¿No? Que digo, el impacto psíquico ahí es terrible. Digo, ¿quién persigue a quién? Me pregunto, ¿no? Porque, Volviendo a lo que decíamos, perdón que te interrumpa, pero sí, sí, pienso, ¿no? Esto, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, la identidad digital es constituida por la información que una da, la que pone a disposición de terceras personas, que la identifica, ¿sí? Que habla de sí, pero también es construida por el resto de la comunidad digital. Entonces, tal toda cual. la violencia machista que se ejerza contra nosotras en el plano virtual va a constituir nuestra identidad. Va a ser después motivo de que nos googlee, de que alguien nos busque y encuentre que somos unas putas, que somos unas estafadoras, que son emocionales, esas cosas que se dicen en las redes, que Sí, somos sí, manipuladoras, que somos malas madres, las que somos madres, las que no son madres son unas locas de mierda. Esto también habla sí, de sí. cómo se constituye nuestra identidad digital, porque esa violencia machista se incorpora. Después es muy difícil lograr, de alguna manera, que nuestros derechos digitales respondan o que de alguna manera el respeto a nuestros derechos digitales tengan una correlación directa con esta identidad digital que está diezmada, que está limitada, que está armada en función de lo que el resto pensó o que el resto imprimió Mm. sobre nuestra virtualidad, que en realidad, bueno, no es tan virtual. También cuando vamos a buscar trabajo, una entrevista laboral cualquiera, muy probablemente ya hayan rastreado muchísimo de nosotras en Bueno, Internet. no sé si vieron acá oyentes que en los currículums piden, o cuando cargas un currículum en una página, piden las redes. Uh -huh. Tanto te piden Facebook, Instagram, digo, no solo se pide LinkedIn, que es la que sabemos que por ahí es la más elaborada para un perfil, ¿no? Profesional o laboral o hacer llegar cierta experiencia, sino que también piden otras redes. Digo, ¿qué pasa ahí también, ¿no? Con nuestro consentimiento, con lo... Uy, me dicen que quedan 30 segundos. Ya tenemos que cortar. Las Nos convocamos con... quedan 20. Bueno, cortemos y nos saludamos en el próximo. Si nos siguen, Dale, tiren las preguntas y lo retomamos en 15 minutitos dale, ahí vuelvo a abrir. adicionales. Dale. Nos quedan 10. Chau. Nos corre, nos corre. A ver, ahora continuamos.
Ahí estoy esperando que se agregue Mar para poder continuar con, al menos, saludarnos y hacer algún intercambio de preguntas y respuestas o algún comentario. Si tienen, vayan mandando. Ahí está, a ver. Y así les podemos dar lugar ahora. Ahí estamos. Buenas, bueno, me corrí porque me estaba muriendo de frío, de paso. Está bien, está bien. Ahí está. Bueno, así que sabíamos que íbamos a llegar a la hora con algunas cuestiones ahí, ¿no? Dejándolas por lo menos instaladas. Pero está buenísimo que podamos también, ¿no? Qué sé yo, por ahí plantear estos disparadores para abordarlos por delante, ¿no? No creo que sea una instancia que esté cerrada, nos deja un montón de cosas para seguir hablando, para seguir intercambiando. Me quedo muy, muy enganchada con esta idea de la realidad simbólica, que tiraste como un disparador que es crucial en lo que es las redes sociales, de cómo también el anonimato lleva, bueno, el anonimato, no sé si el anonimato solamente, la creación de una identidad digital lleva a sostener un personaje, ¿no? Esto de la realidad simbólica está en juego acá, porque creemos que somos esta persona que viene, interpela, dice, critica, y después vos la ves en persona, la ves en la realidad física, y te encontrás con la timidez, la represión, te encontrás con muchísima prudencia, nada que ver con lo que estaba planteando en redes, es una fiera, en persona nada que ver. Digo, cómo esto también opera psíquicamente, que es un concepto que seguramente lo podés explayar con claridad, pero es algo que me llama poderosamente la atención. Creo que lo vemos todas en redes, ¿no? Esta cosa animal, bestial, que no tiene correlato en la vida física de esa Sí, persona. además esto que una y otra vez se polariza, yo creo que ahí tenemos que estar atentes a esta cuestión que se vuelve polar, ¿no? De extremo, ay, si haces, ¿por qué haces? Si no haces, ¿por qué no haces? Digo, ¿no? Que como una exigencia ahí que aparece. Y por otro lado, esto de sostener una verdad, ¿no? Bueno, no, pero desde el feminismo tal cosa, ¿no? Como si hubiera un feminismo homogéneo, total, que explica todo, que tiene un manual de lo que hace una feminista, de lo que está de acuerdo una feminista, de cómo responde. Digo, también me parece que ahí tenemos que tensionar un poco eso. Me hacía acordar algo que compartió Sol Despeinada hace unos días en relación a cómo se sentía, que ella compartía justamente, que hablaba con otras personas que están en redes muy presentes y aparecía como esta exigencia de si no decís, si decís. Y ella decía, yo hay noches que me voy a dormir y no me puedo dormir, me quedo re mal, porque alguien me respondió el tweet y me quedé mal, porque me dijo que entonces si yo no decía, o sí decía, pasa esto, lo otro. No digo, tiene un impacto en lo real, ¿no? Nuestra realidad es un poco virtual. Yo creo que ahí es donde no se logra separar o polarizar, desdibujar, que hay algo de esta virtualidad que nos constituye también, ¿no? Algo compartí de esto también en un post sobre el psicoanálisis en videollamada, ¿no? Que hasta dónde es virtual, digo, cada quien ahí arma, ¿no? Armamos diferentes historias con lo que nos constituye, con lo que nos pasó, y eso también es algo que tiene su valor y que tenemos que en cierto punto pensar a la hora de elaborar esto del impacto psíquico, el impacto en la subjetividad de las redes, cómo nos constituye. Hay algo ahí que a veces quita el sueño, entonces tan virtual no es. Hay una idea como de lo, hay una idea de lo, por fuera, digo, de nuestras disciplinas de estudio, en general, en la sociedad, hay una idea como de lo virtual asociado a lo imaginario. Y me remonto un poco también al origen del concepto virtual. Cuando, por ejemplo, se hablaba de realidad virtual, ¿no? O se habla de realidad virtual. Un concepto que es técnico, hoy por hoy se refiere a todo lo recreado digitalmente que no tiene un correlato físico. Por ejemplo, los juegos de en línea, ¿sí? No son reales, no hay una realidad, un campo donde nos tiramos con
no sé, armas de fuego. Pero cuesta mucho todavía separarse de esta idea de lo virtual y es lo imaginario. Lo virtual es lo imaginario. En realidad lo virtual es una metodología para representar lo físico, pero en realidad es un canal de representación que espeja todo lo que pasa en la vida física, con algunos motes imaginarios, es cierto, algunas cosas imaginarias hay, pero en general hoy está muy embebido de la realidad. Hoy es casi todo real, ¿no? Las relaciones afectivas, el impacto que tiene la violencia machista, cómo se ejerce la violencia machista en el plano virtual, cómo ejercemos derechos, por sobre todo. No ejercemos derechos de forma imaginaria en el plano virtual, ejercemos derechos reales que tienen un impacto, no sé, un valor, representa o salvaguardan, protegen bienes jurídicos tutelados, ¿no? No es una cosa en el plano de lo recreado en el imaginario. Me parece que esto está también como poder entender que lo virtual es real, es una frase nuestra de la Fundación, lo virtual es real. Y por otro lado, qué sé yo, entendernos como partícipes activas, que esto también me parece que es una reformulación con perspectiva de género de la idea de nosotras y nuestra presencia a través en el plano digital, ¿no? Activas y no pasivas, y activas implica construir, implica intercambiar, implica hablar o escribir, implica mostrar, producir contenido, tuitear, y siendo nosotras, no siendo alguien escondida detrás de una imposibilidad de identificación. A pesar de que la identificación tiene un costo alto, altísimo. Y esto también es algo que tenemos que desarmar. Sí, pensaba en esto, ¿sabés qué, Mar? Que hoy planteabas esta pregunta tan interesante sobre la libertad de expresión, si es ejecutada o si es reconocida, si tenemos que recurrir a lo anónimo para poder decir algo, ¿no? Algo importante, algo que nos compete. Y pensaba que pareciera que en esto, al menos, es un llamado como al campo privado, ¿no? Lo tenés que decir, pero lo tenés que decir anónimamente, ¿no? ¿Qué lugar tiene nuestra voz o nuestro decir en el campo público, que ahora se juega en lo virtual? Qué interesante. ¿No? ¿Qué lugar tenemos ahí? Digo, en esto que hoy pensábamos de la división sexual del trabajo, de las tareas en lo público, ¿no? En las tareas en el hogar, del cuidado, ¿no? El dinero. Digo, me parece que ahí también hay algo como que nosotras en la relación con la palabra tenemos ahí algo que elaborar, me parece todavía, y que por supuesto que está abierto, no estoy diciendo ninguna verdad absoluta ni última, pero sí planteo esta pregunta de si eso constituye un llamado a lo privado, ¿no? Bueno, si lo decís desde cierto lugar, con ciertos cuidados, ¿no? Con cierta distancia, porque este campo tampoco es tuyo, ¿no? Acá no puedes venir a decir cualquier cosa, ¿no? Y en eso me parece que es directamente conectado con conocer cuáles son nuestros derechos. Se me viene a la mente con esto muy, muy interesante el campo de lo público, ¿no? Bueno, ahora estaba tratando de acordarme mientras te escuchaba, ¿cómo es el nombre del autor? Lo tengo en la punta de la lengua y me sale Lachman, pero no es Lachman, ya después si me acuerdo se los tiro en el interín, que habló creo que fue la década de los 80, de la idea de la aldea global, ¿no? Hay una reformulación, hay como primero lo tira él, después lo toman otros autores, digo, obviamente en plural machista, ¿sí? Otro fallido, en plural masculino. Estoy con los fallidos como loca, no puedo estar enfrentada a una psicoanalista, me da mucho miedo. Fue demasiado el sillón. El sillón ahí. Me quita el velo yoico, mira, me mata. Total. Hay como toda una reformulación en plural masculino, porque autores varones hablan de todo esto, que hablaba de lo que era la aldea global. La aldea global, entendida a partir de la McLuhan, exacto, gracias. McLuhan. Planteaba esto de las redes sociales y todo lo que tiene, bueno, en ese momento las redes sociales no existían, todo lo que se daba en las
telecomunicaciones a través del uso de Internet, cómo nos comunican, ahí, nos comunicaban Ahí de está. punto a punto en el mundo, de manera que lo que pasaba acá se reflejaba en el punto opuesto del globo. Entonces estábamos de alguna manera influidas e influidos como comunidad, como sociedad, por lo que le pasaba al resto. Este planteo de la aldea global trae consecuentemente la idea de, entonces, lo que pasa a través de Internet, o lo que se propicia, el espacio propiciado por Internet, es un espacio público. Si estamos todas las personas interviniendo al mismo tiempo. Es lo mismo que estar en la calle, es lo mismo que cruzarse con la persona X cuando está yendo al supermercado, ¿no? Este concepto de la aldea global habla de que lo que pasa en Internet es espacio público. Y me parece que toda la intro que hice en realidad es para reafirmar esta idea de qué lugar tenemos nosotras en el espacio virtual, siendo que tiene el carácter de espacio público. Ajá, me gusta esa pregunta. Bueno, y en esto que conectábamos antes, para quienes se están uniendo ahora, en relación a, por ejemplo, la cantidad de dominios. ¿Qué lugar tenemos si poseemos las mujeres el 25% de los dominios? Digo, ¿no? Es como decir, bueno, dentro de las empresas o de los organismos del Estado, ¿qué porcentaje cubrimos? Bueno, Exacto. es fija, creo que fue el año pasado o el anterior, no sé, bueno, por esas cosas de la vida, estuve investigando sobre los sindicatos, ¿no? Y era muy llamativo que las presidentas de sindicatos eran de sindicatos puramente de la división sexual del trabajo. Decirte, sindicatos de maestranza, sindicatos de modelos, sindicatos de docentes, sindicatos de, ¿no? de psicólogas, digo, sí, eran... Digo, en esto también, ¿cómo nos distribuimos? En la economía, en las instituciones, ¿no? Esto que se dice el techo de cristal, ¿no? La segmentación horizontal según las tareas, los lugares jerárquicos, es muy llamativo, incluso en los medios de comunicación. Digo, hay muy pocos que están totalmente constituidos por mujeres. Total. ¿No? ¿Qué espacio? Digo, Total. eso también arma cuestiones simbólicas. Y por otro lado, ¿qué es lo que damos nosotras como mujeres? Digo, representantes de una gran fracción de la sociedad, digo, desde el sentido incluso de generación de contenido, ¿no? A través de las redes. ¿Qué es lo que brindamos al resto de la comunidad? ¿En dónde nos estamos colocando? Nos estamos colocando en brindar, ¿qué? Un cuerpo desnudo, un cuerpo tapado apenas, la sensualidad. Estamos reproduciendo exactamente lo histórico, el lugar en que nos pertenece, ¿no? Con el cargador del celular en mano. El lugar que nos pertenece. No, también esto, generar un espacio crítico de producción de contenido crítico, como por ejemplo es el feminismo a través de las redes sociales, es muy importante. Ahí planteamos una reversión de los roles. Pero sin embargo estamos casi por envión, dándole a la comunidad digital lo que la comunidad digital espera de las mujeres, ¿no? Y esto un poco criticando también la sobreexposición de nuestra vida, de la malla, de estar en la playa, está bárbaro, o sea, no tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con el fin último y con el aporte real. Estoy hablando de otra cosa, no estoy criticando a cada una que lo hace, o sea, yo también lo hago, me encanta, los encanta, divino, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? ¿Qué estamos dando realmente? Sí, creo que también vale la pregunta ahí ¿no? O sea, no voy a abrir demasiado el tema ahora, pero me parece que tiene que ver con una cuestión de la imagen y de cómo se construye esa imagen, ese lugar, ¿no? Bueno, que también ahí reconocemos que algo de esto nos atraviesa, ¿no? Es algo que también está. ¿Te fuiste, Mar? Ah, no, ahí estás. Y ahí nos estaban preguntando sobre... estás. Sobre acoso cibernético. Relacionado con el espacio público, pregunta Vane, en las redes, ¿qué opinan del acoso cibernético? Y esto, con la pandemia, ¿está justificado el relax por la necesidad de comunicarse? Me parece que ahí tenés una competencia específica que... Me parece que te voy a dejar explayar.
Bueno, el acoso virtual de alguna manera es una, a ver, es una modalidad, ¿no? De violencia machista también. Cuando hablamos de todo con perspectiva de género, estoy hablando, ¿sí? No estamos hablando del acoso virtual del varón que no, estamos hablando de el embate machista que tenemos nosotras en el plano de lo virtual, que tiene estas características, el acoso virtual particularmente de persecución, de acecho, de hostigamiento. Se puede dar, por ejemplo, en casos en que recibimos de algún contacto o no, o algún usuario, o alguna identidad creada en las redes sociales. Se puede dar, por ejemplo, si nos pasan una foto de la fachada de nuestra casa, si nos dicen qué linda que estabas hoy en la calle, ¿no? Y de repente nos genera toda una alerta, una situación de vulnerabilidad impresionante que no solo no está, esto es un poco el correlato de lo que decías recién, de que lo que hablábamos, lo virtual es lo real, ¿no? Lo virtual es real. Lo que nos genera a nosotras una cosa así, que no tiene simplemente el efecto de el contacto y lo tiro. Genera en nosotras toda una situación que obliga a la modificación de la cotidianidad. Típicamente, no voy a usar términos legales, característicamente el acoso virtual tiene que ver con el acecho, el hostigamiento, la persecución a través de las redes sociales, que afectan nuestras libertades diarias, porque con mensajes de esta índole nosotras no salimos a la calle de la misma manera, ¿eh? Por más que sean usuarios que uno que apareció por ahí. Al varón no le ocurre esto. El varón recibe algún tipo de intercambio o de contacto de esta índole y a lo sumo se ríe, bloquea. No corren riesgo para el varón derechos fundamentales que para nosotras sí. Por ejemplo, el de la integridad sexual, derecho constitucional. Si nosotras recibimos lo linda que estabas hoy cuando saliste a la mañana, ¿eh? ¿Sabés cómo te voy a agarrar? Ahí peligra por ejemplo, nuestro derecho a la integridad sexual. Real. Por más que sea un usuario que no lo va a concretar, para nosotras el correlato es ese. Y todo esto relacionado con la cuarentena, con el aislamiento y con la sobreexposición en redes sociales, terminó siendo un campo, de alguna manera, muy propicio para el ejercicio de la violencia machista a través de Internet. Siempre lo fue. Desde el inicio del advenimiento de las redes sociales 2.0, estoy hablando hace 18, 19 años, desde ese momento en adelante, el plano virtual es un plano de ejercicio de violencia machista, de lesión de derechos de las mujeres. Sin dudas. Pero Bueno, esta situación agrava. Esto que aparecía, ¿no? En algunas notas de estos días, diciendo que justo como en la conmemoración conmemoración de el acoso callejero, ¿no? Esto de la semana del acoso callejero, poder poner este tema en tela, ¿no? Y demás, en agenda, aparecía que había aumentado el acoso a través de redes, no sé si era como un 40, un 60%. Que digo, el problema no es la calle, el problema no es la minifalda, ¿no? Hay otro problema que está por detrás, que no responde necesariamente a estar caminando de noche por la calle en tal barrio, en tal otro, ¿no? Que se constituye como un sistema general, ¿no? Que atraviesa todos los espacios. Digo, ¿cuál es el ejercicio que se da ahí de que alguien esté acosando a otra persona, ¿no? Tipo, ¿cómo se me ocurre de repente, digo, no sé, hay cosas que son sistemáticas de algo de lo estructural del patriarcado, ¿no? Que arma distintas dinámicas y distintos funcionamientos. Sí, pero hay una característica, interesante. y hay una característica que no quiero dejar de resaltar, ¿no? Entrando específicamente en lo que es el acoso virtual con perspectiva de género, es que reformula la idea de la violencia machista y la expone o la agrava, la hace crecer exponencialmente por el hecho de la ubicuidad de las tecnologías. La ubicuidad técnicamente quiere decir esta cosa del omnipresente, ¿no? Las tecnologías la tenemos en el bolsillo cuando vamos al baño, mientras nos estamos bañando está arriba del inodoro, cuando estamos durmiendo lo tenemos al lado en la almohada, ¿no? Esta hiperconectividad que tenemos también es la puerta de entrada a que el embate machista no tenga límite.
Entonces no es lo mismo que la histórica violencia machista, en donde si estábamos resguardadas en la casa de nuestros padres, de una amiga, el agresor tiene un límite. Acá no tiene límites en el plano virtual, porque está en el mail, porque está en la red social que usamos, porque está por teléfono, porque nos llama, porque nos manda WhatsApp, porque se metió en nos hackeó nuestros equipos. Entonces es distinto, tiene un alcance mucho mayor, mucho más grave de la violencia tradicional. Parece que no, pero sí. Y la cantidad de casos que recibimos en la Fundación desde 2016, que estamos atendiendo casos de violencia machista en Internet, nos da cuenta también de esto, ¿no? Cómo el patriarcado y el machismo se actualizan con las redes o con el uso de todo lo propiciado por Internet como medio de comunicación, pero no solo se actualiza, también viene a plantear modalidades que se nos escaparon de las manos, que ya hoy por hoy son de omnipresencia. Entonces, no está igual que antes, no es una violencia más, es una violencia peor, para pensarlo. Ajá, sí, porque además involucra todos estos tipos de, ¿no? El hackeo, da mucho miedo, dicen, sí, da miedo. Por eso tenemos que estar preparadas, alertas y con conocimiento, ¿no? Y en redes. Digo, en Exacto. esto, Por eso tenemos poder que conocer, saber. por eso tenemos que saber y esclarecer como esta oscuridad del bosque que decíamos hoy, y bueno, saber con qué herramientas contamos, qué dice la ley de esto, qué recursos hay, qué fundaciones se pueden consultar, ¿no? Con qué derechos y qué respaldo se puede armar, y si no está, qué se puede construir, porque digo, también en esto hay algo que va quedando desactualizado de la legislación y que es necesario repensar, ¿no? Como el Código Civil y demás. Digo, Total, y además ahí, no solo la cuestión instrumental, digo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos a disposición? También cómo nos paramos nosotras. Es un poco lo que veníamos hablando. Hay como una manera nuestra de acá de estar construyendo un espacio distinto de posicionamiento o una postura distinta desde el momento en que tiramos temas para que debatamos, para que nos informamos, para que abramos los ojos, para que nos paremos desde otro lugar. Porque no es simplemente, repito, con qué recursos contamos, también es cómo nosotras nos posicionamos o nos paramos, ¿no? Una cosa es tener miedo y excluirse a consecuencia de ese temor, y otra cosa es tener miedo y hacer frente y ver cómo podemos reformular este miedo en acción, ¿no? Y con las tecnologías pasa esto, y no es simplemente la asistencia legal, porque la asistencia legal sin una mujer preparada para afrontarla es lo mismo que nada, es lo que decíamos hoy de la denuncia frente al sistema. También necesitamos empoderarnos digitalmente y conocer de estas cuestiones, saber qué derechos digitales están afectados, saber cómo trabajar, manipular los equipos que tenemos en mano. Muchísimos casos de violencia machista en Internet se dan porque la misma usuaria no sabe usar sus equipos y el agresor se adelantó medio paso y da como la idea de que el agresor sabe mucho de informática y de redes y de ingeniería tecnológica, y en realidad era que la usuaria no tiene una contraseña segura. Y parece que es un caso de laboratorio, pero es cierto, lo vemos todo el tiempo. claro, en este campo que decíamos como técnico, ¿no? Poder apropiarnos de este conocimiento que también hace a nuestra seguridad en términos informáticos, ¿no? Y en Total. términos digitales, pero bueno, ¿qué sería una contraseña segura? ¿Cómo poder, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar en las redes, ¿no? A sabiendas de que, bueno, están estas conductas que no. Entonces, ahí sí me parece que hay un empoderamiento que tiene que ver con bueno, la información es poder, bien lo sabemos. Tal cual, la información es poder. Y la información ¿No? además... ¿Cómo se ejerce? Exacto, y además también nos envalentona, no solamente una cuestión, nos da valor, ¿no? Nos da valor, digo, para afrontar, no valor en sí mismas, en nosotras mismas. Nos da esta cosa de el impulso, el drive, ¿no? Saber nos permite atravesar con otro tipo de lectura las problemáticas que tenemos. Y quizás hasta la información también lo que nos permite es bajar la ansiedad, que eso es muy importante ya para tu plano, ¿no? Esta cosa de al no saber estoy en una nebulosa que no puedo divisar el camino.
Cuando conozco Y el que en este camino, sentido, me queda el impulso, ya está, no hay mucho sí, más. sí, sí. Y que en este sentido, en esta omnipresencia, se vuelve muy amenazante, digo, ¿no? ¿Por dónde puede venir? ¿No? Que también hay algo ahí que el saber articula y hace conocer, y bueno, qué se puede hacer, qué no, con qué cosas cuento, con quiénes cuento, digo, ¿no? Si no se vuelve como algo muy total, ¿no? Esta omnipresencia que se vuelve persecutoria, hablando de la persecución, ¿no? Totalmente. Pero bueno, me parece que hemos planteado preguntas muy interesantes hoy. También nos han preguntado cosas muy interesantes. Acá decían, ¿y qué páginas nos ayudan en estas cuestiones? Bueno, las invitamos y les invitamos a seguirnos a nosotras. Nosotras hace 4 años hablamos y trabajamos específicamente en el campo de la alfabetización digital con perspectiva de género para mujeres. Tratamos de hacer tutoriales, contenidos constantemente como para abrir, ¿no? el juego a este tipo de cuestiones. Mucho tiene que ver definitivamente con cada una que se sienta interpelada a responder, a poder ir autoformándose, pero nosotras tratamos de dejar las puntitas para que vayan generando o construyendo su camino, ¿no? En esto que se llama alfabetización digital, y parecería como que tiene relación con saber prender la computadora, y no, la alfabetización digital es también tener plena conciencia de quiénes somos en Internet y cómo queremos conducirnos con herramientas y por sobre todo con esta reformulación de postura que decíamos hoy, que hablábamos hace segundos, que es importantísima. Salir del rol pasivo y lo que me dan es lo que consumo. No, también tenemos derechos y los derechos ejercidos en el plano virtual tienen plena operatividad, pero tenemos que ir amigándonos con esta idea de que no estamos flotando en las redes. Tenemos que tener una participación distinta. Y por sobre todo también para poder compartirla con otras, ¿no? Esto sororo Sí, tal cual. que nos hace llamar a las demás que quizás no se han sentido todavía interpeladas en el uso de las tecnologías y en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Traerlas y entramar desde otro lugar. Me gusta eso de tramar. Tramar Siempre, cosas. siempre maliciosamente porque somos brujas y seguramente algún Ahí macho queremos aparece la hacer bruja. caer. Claro, hoy preguntaban, hacían una pregunta sobre esto de los posicionamientos de extrema derecha, ¿no? Y también aparece esta polarización de las mujeres como esta figura, ¿no? Mítica de las brujas, de lo terrible, ¿no? Tal cual. De la preparación, bueno, que ya también hemos conversado. Pero bueno, me parece que hoy hemos planteado unos interrogantes muy interesantes para poder, bueno, construir otras posiciones frente a los usos que damos de estas redes y para envalentonarnos, empoderarnos a poder usarlas de la forma en que queramos y que decidamos, digo, ¿no? Sabiendo de los límites que hay, poder ahí decidir. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo, a ver, me están diciendo por cucaracha que deberíamos organizar otro para la semana que viene. No sé, lo dejo planteado. ¿Cómo? Ahí me respondo, Bueno, producción. Porque me parece que surgen también, ¿no? Subtemas que nos enganchamos, nos quedamos con. Así que, primero, bueno, agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando, siguiendo, interviniendo. Hermoso, hermoso. La verdad estos espacios son muy disfrutables para quienes estamos, ¿no? Siempre ávidas en poder compartir las cosas que estudiamos, nuestros conocimientos, nuestras inquietudes, es totalmente recíproco y la idea es que sea justamente esto, el intercambio. Y bueno, bueno, y nos quedó por fuera todo lo que habíamos pensado. Yo sabía que elegimos 3 puntos para hoy, pero yo sabía habíamos también. también elegido, sí, porque aparte charletas sí las hay nosotras. Pero también nos quedó por fuera el tema de los vínculos, ¿no? De la virtualización de los vínculos, las fantasías. Bueno, les invitamos a que armemos otro día, otra propuesta. Ahí nos dicen mismo canal, misma hora, mismo canal, qué risa. Lindo. Pero bueno, Seguridad que informática podamos. para activistas, veo ahí, interesante tema, Ah, buenísimo, está muy bueno. bueno, muy bueno. Y bueno, y nos estamos encontrando, me parece que este es
el valor también de poder apropiarse de estas herramientas digitales, ¿no? Que nos permiten hacer red de otras maneras y construir otros modos posibles de hacer, de ser y de vivir. Totalmente. Tomar las redes, como decimos en la fundación. Tomemos las redes, grito de revolución de las mujeres en las redes, que son un espacio público. Entonces también es tomar el espacio público de lo virtual y hacer, ¿no? Otra instancia. Creo que la instancia que veníamos teniendo termina. La cuarentena lo puso muy sobre la mesa, que nos falta donde estamos, ¿no? Que cómo tomamos las tecnologías para poder subsistir, ¿no? En gran parte de nuestros ámbitos de la vida. Así que, bueno, organizaremos acá con la licenciada y vamos a volver a convocar. Pero muchísimas gracias a todos y a todas y a todes por seguirnos, por estar. Y bueno, ha sido un placer, Leo. ¡Mua! Dejamos, un placer, Mar, como siempre, el intercambio con vos, re interesante. Dejamos el vivo subido, lo voy a dejar, ya dejé la primera parte subida, dejo esta también, para quien no pudo acceder a esta hora, que pueda mirarlo después. Y bueno, bienvenidas las preguntas, las redes de la Fundación son FemHackArg, así que pueden seguir ahí, tienen capacitaciones y demás, así que bueno, seguiremos en este camino de apropiarnos de estas herramientas que tanto necesitamos y que tanto están presentes todo el tiempo. Totalmente, que así así sea. Hasta la próxima. Y bueno, yo con Leo me quedo chusmeando por detrás. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Que tengan buen miércoles.